Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es un placer para mí esta noche estar conectada, poder participar un rato con ustedes en esto y pensando en qué podía compartir. Bueno, siempre tomo algunas de las preguntas que están en los grupos, algunas de las inquietudes o a veces en las clases que nosotros tenemos aquí en los semipresenciales eh, lo, que, lo que preguntan los alumnos, ¿no? De cómo hacer tal o cual cosa. Y, y bueno, y decidí hablar sobre los hábitos. Y para comenzar con esto, yo les voy a leer algo así como una poesía sobre esto, ¿no? Soy tu constante compañero. Yo soy tu super ayudante o tu pesada carga. Yo te empujé hacia el progreso o te arrastré hacia el fracaso. Yo estoy completamente a tus órdenes. La mitad de las tareas que tú haces, a medida que las haces correctamente, vuélcalas a mí y yo las haré todas correctamente. Yo soy fácilmente manejable. Muéstrame tan solo qué quieres que haga, alguna de esas cosas, y luego de varias lecciones las haré automáticamente. Soy el siervo de todo gran hombre y también de todos los hombres fracasados. A los grandes yo les he hecho grandes, a los fracasados yo les he hecho fracasados. Yo no soy una máquina, pero trabajo con toda la precisión de una máquina. Soy superior al intelecto del hombre. Puedo ser tuyo para tu beneficio o para tu ruina. Esto no hace la diferencia para mí. Tómame, entréname, sé firme conmigo y yo pondré el mundo a tus pies. Sé débil conmigo y te destruiré. ¿Sabes quién soy? Soy el hábito. La mente, dice Ramiro, soy el hábito. Por eso quiero hablar un poco esto de los hábitos, ¿no? Nosotros sabemos y decimos desde el coaching que no somos lo que nosotros somos, sino lo que nos pusieron en la mente, o no vemos las cosas como como las cosas son, sino como nosotros somos. Entonces, muchas de estas personas que durante años vienen y traen arraigado, en mí personalmente también lo he trabajado, que traemos arraigado muchas costumbres, esos hábitos que traemos arraigados y muchos preguntan cómo hacer para cambiarlos. ¿Cómo hago para cambiar estos hábitos de la negatividad, estos hábitos de la queja, el hábito de los malos pensamientos? Cualquier tipo de hábito. Y realmente como esto, ¿no? Que te leí, yo eh, puede ser nuestro amo y también puede ser nuestro destructor en esto, ¿no? Es el amo en todas tanto para la destrucción como para el éxito en las cosas que buscamos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre, sobre este hábito que a mí me gustaría que comenzáramos a trabajar. Yo muchas veces le digo a los alumnos, y un poco porque lo he trabajado en mí, este hábito de escuchar la voz interior, de buscar esa voz interior, porque vivimos en un mundo como ese Abraham Lincoln, me encantó esta cita, ¿no? Eh, los dogmas ya ahora para que los dogmas del tranquilo pasado no sirven para el presente tempestuoso. Es decir, fíjate que ya lo decía Abraham Lincoln, tenemos que comenzar a cambiar algunas cosas, replantearnos las cosas, es decir, ya no estamos más en esa época donde las cosas se hacían de esta manera, donde traemos creencias limitantes que las cosas se hacían de determinada forma y así tenían que ser. Ahora ya
tenemos que reinventarnos, replantearnos las cosas. ¿Será que es así? ¿Será que como esto que me decían, tenés que estudiar, tenés que trabajar, conseguirte un buen empleo, formar una familia, es decir, todas esas cosas de manera secuencial, ¿no? Que nos decían que tenían que ser para poder tener el éxito? Bueno, comenzar a replantear cada una de esas cosas y hoy en este mundo dinámico, cambiante, tenemos que reinventarnos permanentemente, ¿no? Desarrollar una nueva mentalidad, es decir, necesitamos desarrollar lo que es la creatividad. En este mundo donde ustedes posiblemente han visto que todo está automatizado, donde hay tantos robots, donde hay tantas máquinas que hacen el trabajo que hacíamos antes. Es decir, en la era industrial, muchos de los trabajos que hacían la gente, las personas, los seres humanos, ahora los hacen las máquinas. Entonces, necesitamos desarrollar una nueva mentalidad. ¿Sabes por qué? Porque los robots nos podemos competir con ellos o ellos pueden competir con nosotros en todas las cosas, pero ¿saben qué no pueden competir? En la creatividad, porque nosotros como seres humanos tenemos este gran don que es el de pensar, el de crear, ¿no? Debemos desarrollar nuevas habilidades, nuevas herramientas, estas nuevas herramientas para enfrentar este mundo de hoy. Por eso es tan necesario este nuevo hábito. ¿Y sabes cuál es el nuevo hábito? Este nuevo hábito que no lo tenemos que ir a buscar afuera, sino que lo tenemos que buscar dentro. Es esa voz interior. Vos te preguntaste, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Te preguntaste en algún momento, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué vine a hacer a este mundo? ¿Cómo te sentís con las cosas que estás haciendo hoy? ¿Cómo estás viviendo tus logros? ¿Cómo estás viviendo tus desafíos? ¿Cómo estás viviendo las metas, los objetivos que te pusiste? Ese nuevo hábito, que es esa voz interior, eh, está interrelacionado, digamos que está en esa intersección de lo que es el conocimiento, la actitud y las habilidades. Es decir, ese hábito que nosotros tenemos que aprender a desarrollar, que tiene que ver o a escuchar, por así decirlo, tenemos que, eh, tenemos que trabajarlo en estas tres áreas. En el área del conocimiento, en el área de las habilidades y en la actitud para enfrentar las cosas que nosotros queremos lograr. Son tantos los dones de nacimiento aún no descubiertos, tanto los bellos obsequios que Dios te ha enviado. Al amado no le importa repetir, tuyo es también todo lo que tengo. Son tantos, amado, los dones de tu nacimiento aún no descubiertos. ¿Por qué te digo esto? Hoy estoy un poco poética, digamos que poética, ¿por qué? Porque me encanta cómo se describen a través de estas poesías esta voz interior, este, este propósito en la vida, esta intuición, esto que buscamos todos para poder tener esa integridad. ¿Cómo vamos a descubrir esa voz interior? Nosotros tenemos, como decía ese poema hace un momento, dones de nacimiento. Sí, tenemos dones de nacimiento que tienen que ver con la elección, es decir, el libre albedrío, con principios y con inteligencias. Y presta atención, porque verdaderamente nosotros cuando nacemos con una inteligencia increíble, que a medida que pasa el tiempo nos vamos embruteciendo. Y lamentablemente digo esto, yo lo he podido ver durante un tiempo, he estado trabajando en un colegio, en una escuela,
donde preparaban material para chicos de primaria, de secundario y terciario, o sea, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, no sé cómo lo llaman en otros países. Aquí en Argentina tenemos nivel primario, nivel secundario y nivel terciario, que sería algo así como el universitario. Y yo me sorprendía del material que le daban a los niños de nivel primario. Era un material eh, realmente complejo. Y, y los niños se lo aprendían. Pero ¿qué pasaba? Después, en el nivel secundario, el material o la enseñanza que le daban a esos jóvenes bajaba muchísimo de calidad. Entonces, después se daba que se producía una brecha entre lo que era el nivel secundario y el terciario o la universidad, porque los jóvenes no estaban preparados para ello. Sin embargo, lo que me llamó la atención de esto era la preparación que tenían los niños desde la primaria, desde el jardín. Increíble la inteligencia que tienen. Pero ya vamos a ver estos dones de nacimiento, porque son muy importantes. El don de elegir, los principios y las inteligencias. ¿Por qué son importantes? Por eso esto nos lleva a darnos cuenta que tenemos dos caminos. Y de esos dos caminos nosotros podemos tomar el que nosotros queremos. O el de la fuerza creativa o el software cultural. ¿Por qué digo el software cultural? Porque eso es lo que, digamos, nos pone la cultura, el entorno, lo que nosotros vamos aprendiendo. Esa fuerza creativa es un proceso que va de adentro hacia afuera. Y como va de adentro hacia afuera, me permite encontrar mi propia voz. Y una vez que encontré mi voz, entonces inspiro a los demás, a mi entorno, en el lugar a donde yo trabajo, a los niños, a la familia, a quien sea, a que ellos puedan encontrar su propia voz interior. Y eso me lleva a liberar el potencial humano y a la grandeza. Es maravilloso, ese camino comencé a tomarlo desde hace muy pocos años, cuando empecé con la CMC, con el coaching ontológico, a transmitir todas estas cosas que vengo aprendiendo. Pero también está el otro camino, donde prácticamente el 95% de las personas muchas veces lo toman, que es este software cultural. ¿Por qué? Porque es el remedio rápido, es lo que va de afuera hacia adentro, la gratificación inmediata, el gane dinero ya, el cúrese ya, qué sé yo, todo rápido, ahora, en este preciso momento. Pero eso hace que yo pierda esa voz propia, esa voz interior, la tape, la calle, la silencie. Y de esa manera también voy a impedir que los demás encuentren la suya. De esa manera también voy a impedir yo que encuentren la suya propia. Disculpen un momentito. Disculpen un momentito. Ahí estoy de nuevo. Ese perder la voz propia, impedir que los demás se encuentren la suya, es decir, voy acallando, me hace acordar, yo se los he contado en algún momento, ese cuento, ¿no?, de los cangrejos. A veces nosotros necesitamos, digamos que, hablar mal del otro,
para que yo pueda superarme, para que yo pueda sobresalir. Muchas veces busco voltear un edificio para que el mío se vea, y ese camino me lleva a la mediocridad, porque me lleva a restringir ese potencial humano, ese potencial que lo tengo dentro, que lo tengo desde mi nacimiento, que lo tengo desde el momento que nací. Mirá, presta atención a esto, porque es increíble lo que dice Buckminster Fuller. Todos los niños nacen siendo genios. Con rapidez, sin darse cuenta, 9.999 de cada 10.000 son desposeídos de su condición de genios por los adultos. Esto es lo que te contaba un poco. Yo me he sorprendido de lo que sucede en los colegios. Esto es lo que incluso nosotros mismos solemos hacer con esto. Entonces, todos los niños nacen genios. Vos, yo, todos los que hemos nacido y hemos sido niños, hemos sido genios. Pero a medida que transcurre nuestra vida con rapidez, sin darnos cuenta, vamos embruteciendo. Los dones del nacimiento, y esto los vamos a ir trabajando de a uno. Libertad y capacidad de elegir. Estos son los dones de nacimiento. Principios y leyes naturales. Y las 4 inteligencias: física, económica, emocional y social, mental y espiritual. Mira, presta atención a esto, porque esto es fundamental, porque esta libertad y esta capacidad de elegir que nosotros tenemos ya hace que pasamos a ser responsables de nuestras decisiones, es decir, de nuestra vida. Ya no le podemos echar la culpa a nadie. Es decir, entre estímulo y respuesta hay un espacio. Ese espacio es la libertad de elegir que vos tenés. En ese espacio reside esa libertad y esa facultad para elegir la respuesta. Y puede ser que ese tamaño sea más chico o más grande, depende del conocimiento, depende de la educación, depende de el entorno que hayas tenido, pero todos, absolutamente todos, tenemos un espacio que me permite a mí pensar antes de reaccionar. Ante el estímulo y la respuesta hay una libertad de elegir que es tuya y de nadie más. El tema es que justamente esa libertad de elegir que vos hoy tenés, que vos te das cuenta de que tenés, hace que verdaderamente dejes de echarle la culpa a los demás por todo las cosas que te suceden en la vida. Porque puede que aquí nuestra herencia genética, nuestra cultura, porque nacimos en lugares a donde no hemos tenido lo suficiente, puede que hayamos vivido o nacido en familias donde realmente era difícil, ¿no? Tener buenas respuestas. Sin embargo, siempre somos nosotros los que podemos elegir. Es decir, todas esas cosas que te nombré hace un momento no determinan nuestra vida, pero sí las elecciones que nosotros hacemos, las elecciones que nosotros tomamos con respecto a las cosas que hacemos en la vida. En gran medida nosotros vamos descubriendo que son nuestras decisiones y nuestros esfuerzos quienes determinan, ¿no?, la manera en la que nosotros hemos decidido vivir, lo que nosotros hemos decidido hacer.
Voy a ver aquí en el chat porque han escrito. Bien, son comentarios nada más, no son preguntas. Continuemos con esto, con estos dones que nosotros tenemos desde el nacimiento y que muchos de nosotros no sabemos que los tenemos. Es decir, los tenemos desde el nacimiento, pero no los hemos utilizado, porque no nos dijeron que verdaderamente nosotros podemos elegir, que no tenemos que competir con nadie, que tenemos todos los dones que necesitamos para vivir en este mundo, para tener éxito en todos los órdenes de la vida, tanto en lo social, en lo económico, en lo que nos propongamos. Porque los principios o leyes naturales, que esta es otra de las cosas con las que nosotros nacemos, son universales. Es decir, los principios y las leyes naturales son universales y son intemporales, es decir, no cambian nunca. Son universales, trascienden la cultura y la geografía, es decir, en todas partes del mundo, principios como la justicia, la amabilidad, el respeto, la honestidad, la integridad, el servicio, son indiscutibles. Vayas a donde vayas, no se conoce otros principios. Y tienen que ver con, todos estos tienen que ver con los principios de la siembra y la cosecha. Este mundo se basa en leyes y todos estos principios tienen que ver de la misma manera que nosotros sembramos, queremos cosechar algo, sembramos una semilla de algo, es decir, si yo quiero cosechar zapallos, no voy a sembrar semillas de zanahoria. Si quiero cosechar papas, no voy a poner calabaza. Estas leyes de la siembra y la cosecha es decir, funcionan en todos estos principios, en los principios de justicia, la amabilidad, el respeto, la honestidad, la integridad, el servicio, son indiscutibles. Ahora díganme ustedes, un niño, un bebé, un niño, ¿no tiene todos esos principios? ¿No son acaso los principios que viven ellos cuando son pequeños? Y eso nace con nosotros, nace con nosotros. Y estos otros principios que tienen que ver con las inteligencias, la mental, la física, la social, emocional, la espiritual, están gobernadas por principios, no por valores sociales. Es decir, todo lo que tiene, por eso decimos desde el coaching ontológico que necesitamos buscar esa coherencia ontológica. ¿Y saben por qué es necesario buscar esa coherencia? Porque si no se quiebra nuestra integridad. Cuando vos no te sentís, cuando vos sentís que las cosas no te funcionan, cuando te enfermás, cuando vivís protestando, cuando vivís quejándote y que incluso esas quejas también te llevan a estar enfermo, es porque todas estas cosas que te estoy nombrando no están en coherencia. Entonces se quiebra la integridad, la mente, el cuerpo, las emociones o el corazón no están en función tampoco con el espíritu. Fíjate qué importante. Estos son digamos que los dones con los cuales nacemos todos. Absolutamente todos. En lo que es, muchas veces podemos decir que la mente, como acá, el cerebro dijo, soy el órgano más listo del cuerpo, y el corazón le dijo, ¿y quién te lo ha dicho? Porque la intuición le dice a la mente pensante dónde mirar a continuación. Sabés que en el cerebro tenemos algo así como 12 millones de neuronas que se conectan entre sí, que marcan esos surquitos neuronales, donde ahí vamos formando esos hábitos, porque ¿cuánto hace que vos no le decís a tu corazón cómo tiene que funcionar? ¿Cuánto hace que vos no le decís a los pulmones cómo tienen que respirar para darte ese aire?
¿Cuánto hace que no le decís a todos los órganos de tu cuerpo que funcionen de manera coordinada para que vos puedas tener todo lo que necesitas, para que puedas caminar, para que puedas comer, para que puedas andar? ¿Cuánto hace que no le decís? Esos son hábitos aprendidos que los aprendimos desde pequeños, desde bebés, y nunca más le tuvimos que decir. Por eso este poema, ¿no? Que le expliquemos y hagamos al cerebro, dice, todos los días qué es lo que tengo que hacer, y yo lo voy a hacer de manera correcta. Entonces, fíjate qué importante es que comencemos a cambiar esos hábitos, si me estoy dando cuenta. Si me estoy dando cuenta, porque lo más maravilloso que a mí me ha sucedido desde que estoy haciendo el coaching ontológico es el poder ser observador de mi observador. Observar mis emociones, observar lo que siento, por qué lo siento, para qué lo siento. Observar los hábitos que yo tengo. Y si son hábitos que no me ayudan, comienzo a modificarlos. ¿Y cómo? ¿Cómo comienzo a modificarlos? Haciendo otros surquitos neuronales. El hábito, como la palabra lo dice, si yo tengo el hábito de levantarme cada mañana, de fumar un cigarrillo y yo quiero dejar de fumar, entonces voy a romper con ese hábito, lo voy a hacer en otro momento, le voy a enseñar al cerebro que yo soy la que mando. Por lo tanto, voy cambiando esos circuitos neuronales. Pero primero tengo que ser consciente, primero tengo que darme cuenta del hábito que estoy teniendo. La intuición le dice a la mente pensante dónde mirar a continuación. Y como te decía recién, el cerebro tiene unos 12 millones de neuronas que se conectan entre sí y que ya no es como antes, yo soy así y no puedo cambiar. No, a través de las neurociencias sabemos que esos surquitos neuronales podemos conectar con otras neuronas y hacer otros surquitos. Pero también te digo más, el corazón también tiene neuronas, tiene unas 40.000 neuronas y que son más inteligentes que las del cerebro. Por lo tanto, cuando tengas que tomar una decisión, como hace un momento, no saques, no separes la mente del corazón. Las dos cosas tienen que estar unidas para que vos puedas sentir verdaderamente que lo que estás haciendo es lo correcto. Nuestro temor más grande o más profundo es que nuestro poder es inconmensurable. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que más nos asusta. Verdaderamente tenemos todo el potencial para cambiar absolutamente todas las cosas que nosotros queremos modificar. Somos 95% hábitos. Por lo tanto, si somos 95% hábitos, son conductas aprendidas. Y si son conductas aprendidas, significa que las podemos desaprender. Necesitamos observarlas. Comenzá a observarte hoy. Comenzá a observar cuáles son tus hábitos, cuáles son aquellos hábitos que no te están permitiendo avanzar. Vuelvo a leértelo. Soy tu constante compañero. Yo soy tu superayudante o tu pesada carga. Yo te empujé hacia el progreso o te arrastré hacia el fracaso. Yo estoy completamente a tus órdenes. La mitad de las tareas que tú haces, a medida que las haces correctamente, vuélcalas a mí y yo las haré todas correctamente. Yo soy fácilmente manejable. Muéstrame tan solo si quieres que haga algunas cosas. Y luego de varias lecciones, las haré automáticamente. Soy el siervo de todo gran hombre y también de todos los hombres. De todos los hombres fracasados. A los grandes yo les he hecho grandes. A los fracasados
yo les he hecho fracasados. Yo no soy una máquina, pero trabajo con toda la precisión de una máquina. Soy superior al intelecto del hombre. Puedo ser tuyo para tu beneficio o para tu ruina. Esto no hace la diferencia para mí. Tómame, entréname, sé firme conmigo y yo pondré el mundo a tus pies. Sé débil conmigo y te destruiré. ¿Sabes quién soy? Soy el hábito. Por lo tanto, comencemos a darnos cuenta que si queremos resultados diferentes, necesitamos cambiar nuestros hábitos y especialmente este hábito de buscar esa voz interior que me permita a mí trascender y que me permita ayudar a los demás a que puedan sacar esa voz interior. Eso que me lleve a la grandeza y no a la mediocridad. La mediocridad, ¿sabés qué quiere decir? Quiere decir que haces todo a medias. Ser mediocre es eso, es hacer todo a medias. Si estás haciendo eso, entonces busca el otro camino, no el camino corto, sino el camino más largo, aquel que te lleve a la grandeza, aquel que te lleve a buscar esa voz interior, a cambiar ese hábito, a ponerlo en tu vida y a que puedas trascender y dejar un legado aquí. Muchísimas gracias por estar hoy y bueno, me quedo un ratito acá por las preguntas y para compartir con ustedes un rato y ya terminamos. A ver, dice, hola Silvia, si se lo permitimos, ¿cuánto poder tiene el hábito? Si lo dejamos que gane. Gracias. El hábito calla la voz interior. Trabaja solo, no unido al corazón. Sí, Adriana, lo voy a compartir en el grupo, el escrito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Inés, hoy lo siento Inés. Espero que hayas podido escuchar un poco más fuerte. Silvia, dice Mar, ¿por qué a veces pensamos que son las circunstancias las que nos han llevado a tomar ciertas decisiones o a de estar donde no queríamos estar? ¿Acaso se ciega uno con nuestras limitantes? Mar, esto que te decía hace un momento y los dones con los que nosotros nacemos, que especialmente es el del libre albedrío, es el que nos corre de esta situación de ser víctimas de las circunstancias. Es decir, nosotros estamos a donde estamos hoy por las decisiones que hemos tomado en nuestro pasado. Es decir, las decisiones son las que nos tienen en el lugar a donde estamos. Y son las decisiones las que nos van a posicionar también en el lugar a donde queremos estar. Muchas veces la pregunta que nos tenemos que hacer cuando estamos en algunos momentos en los que decimos no tengo otra opción. Es decir, cuando muchas veces yo digo, esta era la decisión que tenía que tomar, no tenía otra opción, y muchas veces nos quedamos en la situación de víctima, dejamos de ser protagonistas. Y tenemos que saber que si nosotros no decidimos, los demás deciden por nosotros. Y eso es lo que nos sucede cuando estamos en ese lugar. Es decir, las circunstancias son las que dominan mi vida y no yo manejo las circunstancias. Y bueno, en eso hay que cambiar esos hábitos. Para eso, busca esa voz interior que te diga cuál es tu propósito en la vida. Cuando tengas una meta firme, entonces eso te va a ayudar a cambiar los hábitos que necesitas cambiar. Valores sociales, dice Aníbal, es distinto a principios universales y distinto a cultura social. Supongo que es una afirmación lo que estás diciendo, Aníbal. Los principios universales, como lo dije hace un momento, bueno, son
universales, es decir, no cambian para nada, no hay cultura ni geografía no que los cambie, es decir, es como la ley de gravedad, es decir, vos no podés tomar la decisión de tirarte de un piso de 20, 25 pisos y cuando estás en el quinto decir, no, me arrepentí, ahora me quiero volver. Es decir, cuando tomaste la decisión, te vas a caer y te largaste, ya está. Hay leyes que no se pueden cambiar, ¿no? Son principios que son universales. A ver quién otro. El escrito ya está. Silvia, llegué tarde. ¿El hábito podría ser una creencia? Claro que sí. Lo formaste un hábito. Es decir, primero fue una creencia y después lo seguiste haciendo. Claro que sí. Por eso es que, es decir, mira, los niños aprenden por imitación. Y si aprendemos por imitación, quiere decir que hemos aprendido porque hemos visto o porque hemos escuchado algo. Y esas son las afirmaciones o las creencias limitantes que tenemos en nuestro cerebro. Conocí o he leído en una ocasión una mamá que tuvo un bebé un ciego y bueno, ella hacía todo para ayudarlo, para que él pudiera vivir de una manera normal. Ella se dio cuenta, o sea, cuando tenía unos 9 meses, 10 meses el bebé, empezó a ponerle la comida, es decir, ya dejaba de darle leche, a ponerle la comida en la boca y no podía lograr de que el bebé comiera, masticara, no había manera de que lo pudiera hacer. Cuando ella se dio cuenta de que el bebé, mientras, como no podía ver lo que ella hacía, entonces el bebé no sabía qué hacer con esa comida en la boca. Es decir, no había nada que le enseñara eso. Por lo tanto, ella comenzó a ponerle a ponerse la comida a ella y con las manitos del bebé le llevaba a la boca para que viera cómo lo hacía y después el bebé por imitación aprendió a comer. Por lo tanto, son hábitos que vamos adquiriendo desde niño y también puede ser una creencia, es decir, por ejemplo, acá se suelen reír cuando les cuento, ¿no? Esto de, había una mamá que cuando estaba cocinando en el sartén cortaba el pedazo de carne, es decir, lo cortaba de las dos puntas. Entonces la hija le pregunta, mamá, ¿por qué cortas la carne así? No sé, le dice ella, porque la abuela lo hacía. Entonces cuando ella le va a preguntar a la abuela, porque mi mamá lo hacía, dice, entonces cuando va y le pregunta a la abuela, ¿por qué cortas la carne así para ponerla en la cocina? Entonces ella le dice, porque la bandeja era chica, por lo tanto, y por eso cortaba las dos puntas. Entonces, el hábito se creó, una creencia que había que cortarla a la carne, pero en realidad no había una razón. Por eso les decía al comienzo que tenemos que comenzar a cuestionar también esas creencias, ¿no? Bien, coach para tu transformación, no sale el nombre. Es un placer escucharte desde la Patagonia, Argentina. Bueno, un placer para mí también. Muchas gracias, Silvia. Dice Adriana, Adriana, ya te voy a pasar el escrito. Silvana, qué linda aula, Silvia, gracias. Zulay, gracias, Sil. Ramiro, Silvia, muchísimas gracias. Dios te siga bendiciendo, muchas gracias, me encantó escucharte. No entendí mucho, pero sería ideal subirlo al grupo, de repente lo comparto al TV y tengo mayor alcance de audio. Muchas gracias. Ojalá, Inés, ojalá, seguro que se va a compartir. Buenas noches, me impresiona esa afirmación.
de que el mayor miedo es a la luz, no a la oscuridad. Así lo había sentido en mi voz interior y no me lo había creído. Bueno, emperatriz, es hora de que comiences a creértelo, ¿no? Si no te lo crees tú, nadie lo va a creer. ¿Cómo podemos equilibrar mente y corazón y saber que la decisión la tomamos desde ese equilibrio? Cuando no haya lucha interior, cuando las dos concuerden. Es decir, si vos sentís que tenés que hacer algo y el razonamiento también te lo dice bien. Ahora, si vos sentís que tenés que hacer algo y tu mente tiene muchos pensamientos y cosas que te confunden, entonces volvé a repensar y volvé a preguntar para que concuerden los dos. ¿Cómo podemos equilibrar? No, ya está. ¿Cómo sabemos que es intuición y no ego? Ay, disculpen, me voy a poner un poquito los lentes porque no veo bien. ¿Cómo sabemos que es intuición y no ego cuando tomamos decisiones? Gracias. Bueno, Isaura, en ese caso vas a tener que ponerte de acuerdo en esto de la mente y el corazón, ¿no? Generalmente cuando tengo que tomar alguna decisión, algo hago dependiendo, ¿no? Sobre qué tenga que hacer, hago un balance entre las dos cosas, porque una decisión la tengo que tomar si hay dos o tres posibilidades. Entonces, en esas posibilidades están es decir, las ventajas y las desventajas de cada uno. En mi caso que, digamos, creo mucho en Dios, una vez que lo hago, le pregunto a Él y puedo sentir en mi corazón cuáles son las cosas que tengo que hacer. Mar dice, gracias Silvia, vamos por esos nuevos hábitos. Wilson dice, hola Silvia, ¿cómo romper con esas limitantes que nos impiden el pleno desarrollo de nuestras actividades y no nos dejan avanzar hacia lo propuesto? Hay que cambiar las afirmaciones, Wilson. Es decir, primero hay que descubrirlas. No podemos cambiar algo que no conocemos, lo dice siempre Leo, si no reconocemos esas creencias limitantes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas creencias limitantes? ¿Cuándo las aprendiste? Porque en algún momento de tu vida las aprendiste, entonces son conductas aprendidas. Comienzo a preguntarme, ¿cuándo las aprendí? ¿En qué momento? ¿Quién o con qué autoridad me la dijeron? ¿Quiénes fueron? Entonces, ahí comienzo a cuestionarlas. Y una vez que las descubrí y comienzo a trabajar con ellas, entonces sí puedo comenzar a cambiarlas porque voy buscando por otro surquito. Siempre he tenido miedo de tomar decisiones, he perdido muchas oportunidades en la vida, Milena. Si tú no tomas las oportunidades, alguien más las toma. Es decir, las oportunidades nunca se pierden. Otros las aprovechan. Generalmente es así. La pregunta es, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿Cuál es el miedo? Si te equivocas, ¿qué? Si fracasás, ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si vos tomás una decisión y después te diste cuenta que esa decisión no era la correcta? ¿Cuál es el problema? ¿Va a ser definitiva esa decisión? Tomás otra. ¿Cuál es el problema? Tomo el aprendizaje y sigo tomando decisiones y sigo aprendiendo. Excelente distinción, gracias. Muchas gracias Silvia, un placer estar en esta aula. Gracias, apenas voy comenzando, ya tuve el gusto de los primeros audios en coaching ontológico, un gusto. Muchas gracias. Es cierto, se requiere de 22 días mínimo para cambiar e instalar un hábito. Y ver, es decir, puede haber 21 días, se habla de los 21 días, pero también hay hábitos que te llevan 3, 6, 9 meses. Y no te olvides que una vez que haces un surquito nuevo, siempre lo vas a tener que estar trabajando, porque el otro surquito, el anterior, sigue estando. No es que se borra, lo vamos cambiando, vamos poniendo cosas nuevas, pero ese surquito sigue quedando. Por lo tanto, si digamos que si me distraigo un poco, eso vuelve, es decir, vuelve
al confort anterior. La mente no quiere tener mucho trabajo, por lo tanto, hace no le gusta mucho el esfuerzo. Entonces, si tiene que hacer mucho esfuerzo, va a volver por el surquito que lo lleva más fácil. Gracias, me encantó su respuesta a mi inquietud. Éxitos, hermosa aula. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, nos vemos quizás el próximo lunes o más adelante. Un fuerte abrazo, chau, chau, buenas noches.